Reporte 100. El Instituto Sonorense de la Juventud está pues llevando a cabo la convocatoria del Premio Estatal de la Juventud. Son 11 categorías, una de las categorías es logro académico, y esta mañana nos acompañan los dos finalistas de esta categoría de logro académico, Jesús Rubén Gerardo Navarro, quien está con nosotros en cabina esta mañana. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Juan Carlos. Muy bien, muy agradecido y orgulloso de estar aquí, la verdad, para lo que se les ofrezca. Rubén Gerardo, me pueden encontrar en redes y tú dime. Sí, Rubén. Cristian Valdenegro Barrera también es finalista del Premio Estatal de la Juventud en la categoría de logro académico. Cristian, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Saludos a todos, a la cabina y a su audiencia. Sí. Saludos. ¿Qué edad tienes, Rubén Gerardo? Yo tengo 25 años. 25 años, eres abogado. Abogado. Sí, has participado en el programa de pasantías académicas en relaciones internacionales, en el programa de pasantías académicas Sonora 100, ganador del programa Jóvenes Sonorenses de 100, o sea, te fuiste a Washington. Me fui a Washington 2 semestres, uno por Sonora 100 y otro por una beca internacional de Ford. Sí, ¿por qué estudiaste Derecho? Me gusta mucho la política, la justicia, ayudar a la gente, me gustan muchas cosas. Mucho de mi carrera tiene que ver con proyectos, programas sociales, que también me gusta mucho, pero quería partir de un perfil legal para tener herramientas para defender a mucha gente. He trabajado con refugiados, he trabajado con juventudes a nivel internacional en Latinoamérica, entonces pues yo creo que es parte de un perfil que tenía que tener. Si la política te gusta. Me gusta la política. ¿En qué sentido la política? Yo creo que hay mucha profesionalización que hacer en el mundo de la política, al menos en México, y me gustaría ser parte de eso, precisamente en el tema de programas sociales y políticas públicas. ¿Hay improvisación entonces en personajes que llegan a cargos públicos? Definitivamente, y no solo, bueno, me gustaría dejar claro que la política creo que se tiene que entender en un espectro más amplio que la función pública. Todos hacemos política, se hace política en esta cabina, se hace política las organizaciones de la sociedad civil, y en todos esos espacios creo que hay mucho por profesionalizar. Sí, no es únicamente vincular la política con lo electoral, pues. Exactamente. O con el ejercicio de gobierno. Exactamente. Sí. Cristian Valdenegro Barrera, ¿qué edad tienes, Cristian? Yo tengo 28 años de edad. Sí, eres investigador postdoctoral en la Escuela Politécnica en París, Francia, y eres doctor en física con honores por la Universidad de Kansas. Cristian, ¿por qué decidiste estudiar física? Física es algo que a mí me llamó mucho la atención desde que estaba en la preparatoria, cuando tenía 16, 17 años. Sí. Y es porque me gusta mucho la búsqueda de conocimiento natural, digamos, de las ciencias naturales. Y me gustan las matemáticas, y yo creo que física es un área en el que pude desempeñar y explorar estos gustos y esta fascinación por las ciencias naturales. Sí. Rubén Gerardo Navarro es abogado y has participado en temas de relaciones internacionales. Así es. Oye, ¿qué opinas de Claudia Pavlovich, cónsul de México en Barcelona? Hablando de tu experiencia como experto en temas de relaciones internacionales. Pues mira, yo creo que esos son parte de los bemoles de la política en México. Sí. Al final de cuentas, tiene que ver con situaciones y con tiempos que se van dando. Particularmente no estoy muy de acuerdo. Creo que hace falta un ejercicio de la justicia mucho más estricto en México. Sí. Y que ese pudiera ser, quizás no un buen lugar para empezar, pero sí un buen paso a tomar, por ejemplo. O sea, ¿te refieres a que pudiera haber un pacto de impunidad con la exgobernadora, algo así? No me atrevería a decir que un pacto de impunidad. A final de cuentas, si es que lo hay, si es que existe o no, pues yo no tengo las herramientas para decirlo. Pero yo creo que hace falta un escrutinio del ejercicio público mucho más severo en México. Sí, pero no estás de acuerdo con el nombramiento. Yo no estoy de acuerdo con el nombramiento. No estás de acuerdo con el nombramiento. Cristian Valdenegro Barrera, tú eres científico. ¿Cómo ves con los recortes que le han hecho a la ciencia en México la presidencia de López Obrador? Que le ha pegado duro y tupido al CONACYT. Bueno, de hecho, el CONACYT nunca había sido una institución que se metiera en polémicas. Recientemente salió ahí un reglamento de becas que a los becados por el CONACYT, espero no estarte metiendo en líos, no sé si seas becario del CONACYT, porque ahora resulta que el CONACYT
quiere retirarle las becas mediante ese reglamento que todavía no está aprobado a quienes sean becarios y participen en manifestaciones de tipo político en el extranjero o en territorio nacional. ¿Cómo ves el funcionamiento de CONACYT en este gobierno? Pues, bueno, primero que nada, yo no he sido nunca becario de CONACYT, pero la verdad es que extiendo mis simpatías y siento mucha empatía por los colegas científicos que están pasando por estos tiempos, sí, donde algunas de estas decisiones afectan cómo uno ejerce su labor científica dentro del país o fuera del país. Sí. Y no sé, espero que sea algo que como comunidad científica nos traiga... ¿Qué te dicen tus colegas científicos? Juntos. Ajá. Y tomar una posición como comunidad y reflexionar sobre cómo mantener la cohesión como con el gremio científico y académico y básicamente hacer frente hacia algunas de estas decisiones y espero que en el futuro sea algo que se pueda arreglar. ¿Pero sí les han pegado en el gobierno a los científicos? ¿Qué te dicen tus colegas? Bueno, desde mi perspectiva, o sea, y de nuevo aclaro, yo no he sido becario de CONACYT. Ay, qué bueno, porque no quisiera que te quitaran la beca. Han sido afectados estudiantes de posgrado nacionales y también la gente que ha aspirado a hacer posgrados en el extranjero. Sí, sí. Entonces sí, esa es mi perspectiva. ¿Tú cómo lograste llegar a estudiar el doctorado? ¿Recibiste alguna beca? El doctorado en Estados Unidos ocurre mucho que uno llega con algún supervisor o un grupo de investigadores, los cuales ya tienen su proyecto de investigación por varios años. Digamos que reciben esto lo que les llaman grants o el proyecto de financiación para contratar estudiantes de doctorado o postdoctorantes. Y entonces yo cuando llegué a la Universidad de Kansas, que es donde hice mi doctorado en física, yo llegué en un momento en el que mi asesor había obtenido uno de estos proyectos con los cuales me pudo financiar mi doctorado por 5 años. Sí. Entonces yo nunca tuve que aplicar a ningún tipo de beca en ese sentido dentro de México. Sí. Sí. ¿Eres estudiante? ¿Estudiaste física aquí en la Universidad de Sonora? ¿Dónde estudiaste física? ¿O tu licenciatura en qué es? Soy licenciado en física por la Universidad de Sonora. Sí, ¿eres de aquí de Hermosillo? Soy de Santana. De Santana, Sonora. De Santana. Cristian es de Santana. Rubén Gerardo, ¿tú eres de dónde? Agua Prieta. De Agua Prieta, de la frontera. Así es. Ahorita tocabas el tema de la migración como uno de los aspectos más... Trabajé en un programa de reunificación familiar de refugiados era de reunificación de familias de Centroamérica, Honduras, Guatemala y El Salvador, cuando estaba en Washington. Sí. La dinámica es que padres o madres que se habían ido hace 20 años a Estados Unidos y cuyos hijos seguían en sus países de nacimiento, nosotros les ayudábamos para que su familia pudiera ir a Estados Unidos con un permiso de trabajo de manera legal, pues. Sí. ¿Hoy en día es posible hacer eso? Sí, dependiendo del programa. En ese momento el programa era Central American Minors, menores centroamericanos. Tengo entendido que en la administración de Trump primero se le removió el financiamiento del poco que tenía y después se eliminó el programa por completo. No sé si ese programa en particular fue reinsertado ahora en la administración de Biden. Sí. Pero ¿cuando fuiste a Washington estaba Trump en la presidencia? Sí, yo estuve, los 2 semestres que estuve en Washington fueron durante el primer año de la presidencia de Donald Trump. Sí, ¿qué opinión tienes de Donald Trump? Yo creo que todas las personas son ejemplo, para bien o para mal. Yo creo que Donald Trump es un ejemplo de para dónde las direcciones que pueden tomar el poder y muchas cosas que debemos prevenir. Si quieres que sea un poco más directo, yo no estoy de acuerdo con la manera en la que Donald Trump hacía las cosas, pero entiendo, sin justificar, que mucha gente simpatizaba con eso. Y fue particularmente ese año para mí un reto muy valioso honestamente como mexicano, ser para muchos estadounidenses que a lo mejor nunca habían conocido a un mexicano o en otras condiciones, pues a lo mejor una cara que se salía del discurso que ellos escuchaban todos los días. Sí.
¿qué opinas de la política migratoria del gobierno mexicano? Porque México prácticamente pues convirtió la Guardia Nacional o parte de la Guardia Nacional como una especie de patrulla fronteriza de los Estados Unidos en territorio mexicano para contener la migración, sobre todo centroamericana. El gobierno de México pues le ha hecho el trabajo al gobierno de Estados Unidos, sobre todo en la era Trump, y continúa en esta era Biden. ¿Qué opinas de la política migratoria de México? Por parte de México, honestamente me falta información para dar opiniones más certeras, entonces no quisiera como hablar tanto en ese sentido, pero sí me gustaría decir, yo creo que la militarización de la función pública debería ser, en el mejor de los casos, la última medida en que pensar y no la primera. Entonces, en ese sentido, creo que hay áreas de oportunidad muy, muy importantes en la administración federal. Cristian Javier Valdenegro Barrera, doctor en física, ¿con qué tesis te doctoraste en física o cuál fue tu investigación o tu tema? Sí, yo trabajo en un campo que se llama física de partículas, donde la pregunta básica, digamos, que queremos responder es de qué está compuesta la materia, sí, y cómo son las interacciones entre las partículas o los componentes básicos de la materia, cómo es que esto se mantiene junto, cómo son las interacciones a un nivel fundamental. Y yo en lo particular, en lo que yo trabajo, es en un experimento que se llama Compact Muon Solenoid, o CMS, que está localizado en el laboratorio CERN, donde tenemos este acelerador de partículas que se llama el Gran Colisionador de Hadrones. Entonces la idea es que tienes este anillo donde aceleramos protones a velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz. Entonces hace circular los protones en dirección de reloj y otro haz de protones en dirección antirreloj, y luego los haces colisionar en puntos muy específicos a lo largo de este anillo. Y lo que haces es que construyes unos detectores muy enormes donde tratas de detectar casi todo lo que se produce en estas colisiones a muy altas energías. Y pues uno de estos detectores es el detector CMS para el que he trabajado durante mi doctorado y para el que trabajo ahora en mi postdoctorado. Sí. Y la idea es que uno trata de reconstruir, digamos, lo que nosotros pensamos como científicos que ocurren en estas colisiones de protón-protón. Sí. Cristian Valdenegro Barrera, yo estudié comunicación, obviamente la audiencia especializada en el tema maneja pues perfectamente los conceptos que tú nos has compartido, pero a ver, ¿hay vida fuera del planeta Tierra, según los físicos? Pues eso es algo, yo creo que muy seguramente sí, pero estamos constantemente buscando evidencia científica que soporte eso, pero es muy probable que sí. O sea, hay demasiados planetas con condiciones muy similares a las de la Tierra, así que probabilísticamente debe haber. Sí, digo que la física tiene que ver con... Que no lo hemos encontrado. Está vinculada la física con el espacio exterior, ¿no? Sí. Sí, por eso mi pregunta. ¿Cómo te ves dentro de 10 años, Cristian, cuando tengas 38? Uh-huh. ¿Cómo te ves tú pues de 38 años? Espero ser ya un investigador consolidado. Espero continuar haciendo investigación científica y yo creo que para aquel entonces, en 10 años, espero ya poder estar supervisando a mis estudiantes de doctorado, sí, de maestría y seguir buscando conocimiento científico. ¿Te quedas allá o te regresas a México? Si las condiciones se dan para volver a México, me gustaría eso. O sea, si es una posibilidad que me llama la atención. Sí. Pero sí, de igual forma, si encontrar una buena oportunidad fuera del país, también la consideraría seriamente. Sí. Entonces, Jesús Rubén Gerardo Navarro, ¿cómo te ves cuando tengas 35? Tienes 25, cuando tengas 35, ¿cómo te ves? ¿Qué te ves haciendo? De entrada, como psicólogo clínico, como terapeuta, estoy por empezar la maestría en terapia Gestalt, quiero hacerme terapeuta y si me da el tiempo de aquí a los 35, yo espero que sí, como consultor de políticas públicas y programas sociales. Sí, eres abogado y sí, estás haciendo vas a hacer una maestría
en terapia gestal, Ajá, en psicología. así ¿Te es. quieres dedicar a la psicología? Sí, A la psicología. Interesante, muy interesante combinación, ¿verdad? así es. Muy interesante combinación. ¿Cuándo sabemos quién gana entre Jesús Rubén, Gerardo Navarro y Cristian Valdenegro Herrera? ¿Mañana? Mañana aproximadamente a las 11 de la mañana. A esa hora es el evento, entonces a partir de ahí. Muy bien, pues éxito Jesús Rubén, éxito Cristian. Estaremos pendientes del resultado. Finalistas del Premio Estatal de la Juventud. Me imagino que hubo una enorme cantidad de postulantes y de esa cantidad seleccionaron ustedes dos. Supongo, ajá. Sí, y ya es un jurado el que va a decidir. Así es, en cada categoría hubo 2 jueces. En nuestra categoría, no recuerdo sus nombres malamente, pero tengo entendido que uno es maestro de la Unison Físico, Sí. y que el otro es el director de Uniquino. Ojalá no vayan a ser chairos, porque si son chairos los van a eliminar los dos por lo que dijeron, pues, ¿no? Pues vamos a ver. Yo creo que tuvimos buenos jueces. No está bien. Digo, es una opinión, es que están bien rudos, ¿eh? Bien rudos. Pero bueno. Así pasa en la política, Juan Carlos. Sí. Jesús Rubén, muchas gracias. Cristian Valdenegro, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Que conste que yo soy el que hice las preguntas. Ellos no se quisieron meter en broncas ni nada. De hecho, contestaron excelente. Reporte 100.